Alfonso López Michelsen vino aquí a una campaña política en 1973. Aspiraba a la presidencia de la República. Y recuerdo yo que hubo una especie de contramanifestación, porque la gente estaba indispuesta con él, porque él acababa de entregarse al oficialismo liberal. Y él había liderado lo que llamó el MRL, Movimiento Revolucionario Liberal. Y este pueblo fue uno de los que apoyó a López en su política revolucionaria. Bueno, ¿cómo hicieron para sortear eso? Los políticos son muy astutos. Se trajeron para acá a Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliezer Gaitán. Y esta señora pues ya estaba muy joven. Se la trajeron y ella recorrió las veredas y los corregimientos, y ella se entraba a las cocinas de los pobres, tomaba agua panela en una totuma de esas de común y corriente, y entonces decían, esta es la hija de Gaitán, esta es la verdad, y barrieron al oficialismo liberal. Aquí barrieron al oficialismo liberal el movimiento gaitanista de esa época, de 1974. Entonces los alcaldes eran nombrados en esa época por los directorios liberales. Directorio que ganó las elecciones es directorio que tiene derecho a pedir la alcaldía. Y vino también un enredo grande porque entre ellos hubo mucha, ¿cómo se dice? Muchas disputas internas, y hubo alcaldes que duraron 3 meses, 4 meses, otros 6 meses. Una cantidad de serie de alcaldes que prácticamente no hicieron nada, porque primero los recursos del municipio eran muy poquitos. Aquí el municipio se regía por el impuesto a las ventas, y eso de industria y de las regalías, o esto de los licores y tabacos, eso eran prácticamente los ingresos, y el impuesto predial. Era muy poquito, el presupuesto de esa época era de 3 millones de pesos. Y entonces ya luego apareció, cuando Gloria Gaitán abandonó este departamento, vino y apareció Óscar Vélez Marulanda, y surgió con un movimiento llamado Unidad Liberal. Entonces el pueblo de Quinchía comenzó a afiliarse a ese partido. Ese partido inició aquí con 82 votos. Luego a la segunda votación sacó 1.500 votos. A la tercera votación ya sacó 3.000 votos. Y fue surgiendo. Y tuvo varios alcaldes. El primer alcalde que tuvo ese movimiento fue Hermes Vinasco Arroyave. Y a él lo recuerdan aquí pues, como el alcalde progresista, pero tenía al lado unos dirigentes muy importantes, que era precisamente Óscar Vélez Marulanda, Juan Guillermo Ángel Mejía, Rodrigo Rivera, Diego Patiño, estaba Absalón Londoño, que era el contralor del departamento. Pero sí se dio el progreso del municipio. El Coliseo se le debe a Juan Guillermo Ángel Mejía, porque él reunió la gente, no fue ni siquiera los concejales, la gente. ¿Ustedes qué quieren para Quinchía? Una obra, y yo tengo una plata, una obra para Quinchía. Dijeron la avenida, la pavimentación de la segunda calzada de la avenida. Y él dijo, esto no es una ciudad, esto es un pueblo. ¿Cómo me van a obligar a enterrar la platica en una avenida si esto es un pueblito, mejor dicho? Para hablarles claramente, esto es una vereda. ¿Sí? Dígame otra cosa importante. No, que aquí este pueblo es muy deportista. Hábleme por ahí. Vamos a construir un coliseo. Lo construyó. Y Diego Patiño construyó el teatro. Inclusive que el teatro llevaba el nombre, y todavía le dicen Teatro Diego Patiño Mariles. Lo que pasa es que por ley demandaron eso y dijeron que no podía llevar el nombre de Diego Patiño porque
pues que por ley. Y entonces aquí alegan que como el viaducto de Pereira lleva el nombre de César Gaviria y César Gaviria no ha muerto. Bueno, entonces son gajes de la política. El CREN, Centro de Recursos Educativos, el Palacio de Justicia, el Consejo Municipal ha cedido terrenos para construir estas edificaciones. Por ejemplo, la registraduría, el cuartel de la policía también, porque el cuartel de la policía funcionaba donde actualmente es la alcaldía. Y hay que tener en cuenta que la alcaldía también era una casa de bareque, feísimo. Eso ahí funcionó la cárcel municipal en la alcaldía. Donde hoy es la alcaldía, ahí funcionó la cárcel municipal. Tenía, recuerdo yo, como 5 celdas. Y cuando más gente estuvo detenida ahí fue cuando el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala, porque a una persona le encontraban con un cuchillo en la calle. Si lo encontraron en la calle eran 6 meses. Si lo encontraron en un bar o un café eran 2 años. Y eso lo llenaron allá de detenidos por infracciones únicamente. Es más, ni siquiera eso iba a un juzgado, eso era un inspector de policía el que podía sancionar a los infractores de esa ley. Y por eso llenó esa cárcel, llegó a tener hasta 50 detenidos. Hoy día no hay cárcel. Y mucha gente preguntará, dice, ¿por qué no volvieron a tener cárcel el municipio de Quinchía? Eso tampoco es negocio y tampoco es rentable. Es que eso tenía 6 guardianes, un director, una aseadora, más los servicios públicos, la alimentación para los detenidos. ¿Qué negocio va a hacer una cárcel? Entonces prefirieron hacer el convenio con Anserma para que allá pernocten los detenidos, más que todos los indicados, porque ya después de que los condenan los echan para las cárceles nacionales. ¿Qué otra cosa tuvo el municipio de Quinchía aparte de eso? Tuvo inspecciones de policía, tuvo 7 inspecciones de policía, en La Ceiba, en Batero, en Las Trojes, en Guerrero, en Irra, Santa Elena y Opiramá. ¿Por qué esas inspecciones? Vuelvo y repito, por las cuestiones de orden público. Entonces, y sobre todo, con esa cuestión de la famosa paridad política de que donde hay un funcionario liberal tiene que haber un conservador, entonces fue una manera de darle empleo a la gente también acá. Pero cuando ya llegó la guerrilla, la FARC y los del EPL, eso también perdió vigencia, porque ya los inspectores que eran prácticamente los que impartían justicia y los que llevaban los sumarios, perdieron sus funciones. Y ya la guerrilla era la que arreglaba los problemas de linderos, arreglaba los problemas inclusive hasta de faldas y todo eso. Perdieron vigencia las inspecciones, entonces acabaron con las inspecciones de policía. ¿Qué dijo el departamento? Si el municipio tiene plata para sostener esas inspecciones, las puede crear. Y no, aquí no. Tuvo también el fondo de vivienda. Cuando existió el fondo de vivienda de vivienda popular aquí en Quinchía, se construyó el barrio, la urbanización Fernando Monroy. Y ¿quién era el gerente ¿quién era el gerente? Neuridio Vinasco Marín. Ese es un funcionario que ha sido muy eficaz, muy efectivo donde ha estado, porque fue director también del hospital. Y valga decir que el hospital también era un rancho viejo, hablándolo claramente. Él se propuso, cuando fue director del hospital, y remodeló con recursos de la nación, con recursos del departamento,
Diego Patiño Amariles era el gobernador, le ayudó para remodelar el hospital. Y tal vez una cosa que se me olvidó es la cuestión del deporte. ¿A qué llegaron los curas españoles aquí? ¿Y quién los trajo? Los trajo Monseñor Baltasar Álvarez Restrepo. Fundaron el colegio Nuestra Señora de los Dolores y fundaron el Instituto San Andrés. Sí, ahí empezó ya la gente a educarse, porque aquí vuelvo y repito, que había mucho analfabetismo, bastante. Póngase un 80% del pueblo de la población de Quinchía era analfabeta. Entonces empezó a surgir ya los centros educativos y bueno, muchos siguieron carreras profesionales a partir de que terminaron su bachiller. Y un religioso de esos, el hermano José María Torti, fue a fomentar el deporte, a conseguir balones, a conseguir uniformes para ir a buscar los campesinos y a decirles y a cambiarles, como se decía, las armas por balones. Venga, usted tiene un fierrito por ahí, tal cosa, lo cambiamos por un balón, tal cosa. Esa historia ya la sabe los viejos futbolistas. Y era un hombre muy religioso, muy formal, muy atento, mejor dicho. Se ganó el cariño del pueblo. Y él arrancó con unas marchas del ladrillo para organizar el estadio. Quinchía no tenía estadio, eso era una cancha de fútbol ahí, ¿entiende? La gente jugaba allá en el estadio, el balón se venía por un camino, por un camino que había, porque pues, esa avenida no existía. Eso era un camino de prácticamente peatonal. Y a los lados, monte y monte, se les rodaba el balón, tenían que venir a buscarlo al monte o hasta acá una cañada. Bueno, ¿cuántos llegó a tener? Cerca de 70, por ahí pasó más o menos, de equipos de fútbol rurales. Y llegaba al campo, donde le donaban un terreno, un terreno para una cancha. Bueno, los ponía a todos a trabajar, vamos a limpiar esto y vamos a jugar aquí. Y fomentó el deporte por toda parte. Esa es una fortaleza que tiene este municipio también, la parte futbolística. Se ha ido perdiendo últimamente porque, como le dijera, la tecnología y todo, ya los jóvenes se dedican a mirar un celular y todo. Entonces, ya no van ni siquiera a entrenar. Bueno. Pero esa fue una historia muy bonita, la del fomento del deporte en esa época. Y repito, la función de esos curas rindió sus frutos. Y el Plan Nacional de Rehabilitación. ¿En qué consistía ese Plan Nacional de Rehabilitación de esa época? Tenía un médico, un ingeniero, un agrónomo, una enfermera profesional, y andaban en equipo, en grupos, y organizaban grupos en el campo para enseñarles el manejo el manejo de los cultivos, de los diferentes cultivos a los campesinos. Es más, ellos fueron los que fomentaron en mi vereda el cultivo del cacao y el cultivo del café. El cultivo del café y el cacao en una forma muy técnica, con abono orgánico. Entonces, a la gente la reunían los lunes. Recuerdo yo que más que todo era los lunes, los reunían y se reunían 12, 14, 18 personas a hacer una fosa
y luego que hacían la fosa, entonces a traer material orgánico para echarle a esa fosa, lo que era ceniza, hojarasca, y después ellos mismos iban y decían, este es compost para los cultivos de café y los cultivos de cacao. ¿Sí? Hoy en mi vereda, en mi vereda Moreta, todavía subsisten dos grupos de esa época, los famosos grupos polivalentes. Les decían así, grupos polivalentes, conformados por 8 o 10 personas que se intercambian jornales. Hoy trabajan donde uno, mañana van donde el otro, y así se intercambian se intercambian trabajos. Bueno, volvamos al Consejo Municipal. El Consejo Municipal ha sufrido en su historia, de acuerdo a la ley, ha sufrido pues variaciones, porque primero los concejales tenían suplentes, eran principales y suplentes. ¿Por qué se acabó eso y por qué principales y suplentes? Porque en esa época no le pagaban a ningún concejal nada. Hoy día les pagan a los concejales unos honorarios, ¿sí? De acuerdo a la ley 136 de 1994, ya los pusieron a ganar honorarios. Por eso hoy día hay tanta ambición de llegar al consejo, tanto grupo que quiere, ¿sí? que quiere llegar al consejo municipal. Quinchía elige 13 concejales en la actualidad. En un principio, cuando se creó el municipio, eran solamente 5 concejales, 5 concejales principales, 5 suplentes. Hoy vuelvo y repito, son 13 concejales. Y se acabaron las suplencias a partir de la ley 134 de la ley 136 de 1994. Acabaron las suplencias. Y sigue siendo en su mayoría, este pueblo sigue siendo liberal, a pesar de que hayan pues concejales de Cambio Radical, Partido de la U, pero uno les pregunta de dónde provienen. Nosotros provenimos del Partido Liberal, y el Partido Conservador sí no ha podido surgir aquí. Así a grosso modo, pues sin fechas ni nada, pero más o menos a grosso modo eso es lo que yo puedo decir de la historia de la historia de Quinchía. Colombia, potencia de la vida.